La siguiente interpelación está presentada por Ceuta Ya y hace referencia a qué medidas ha llevado a cabo el Gobierno de la ciudad para lograr que el plus de residencia sea reconocido en nuestra ciudad para los trabajadores del sector privado de la economía de Ceuta. Señora Ferreras, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. El Gobierno de la ciudad y, muy en concreto, el señor Vivas sitúa de forma constante el fortalecimiento del régimen económico y fiscal especial como una prioridad de su política. Eso sí, siempre de manera asimétrica. Y es que cada vez que los empresarios plantean alguna reivindicación, el Gobierno corre presto a ponerse a la tarea. Las exigencias empresariales de los amigos del PP son siempre compartidas con entusiasmo por la ciudad como institución. Sin embargo, no sucede lo mismo con aquellos elementos del REF que afectan a la mayoría de los ciudadanos, como es el caso del plus de residencia de los trabajadores y trabajadoras del sector privado. En este caso, los apoyos se prestan con la boca pequeña, sin convicción y sin compromiso alguno. Miren, en septiembre de 2024, Ceuta Ya presentó una propuesta dirigida a instar al Gobierno central y a las Cortes a incluir el plus de residencia en el Estatuto de los Trabajadores. En ese entonces aceptamos una transaccional del PP consistente en trasladar la iniciativa a la mesa del diálogo social. Y así se hizo. Un año y medio después, todo sigue igual. Bueno, igual no. Todo está bastante peor. Peor porque cada vez son más las empresas que no abonan el plus de residencia a sus trabajadores y trabajadoras. ¿Y por qué no pagan el plus de residencia? Pues sencillo, porque pueden no pagarlo, porque el plus de residencia en el sector privado no está blindado por ley, como sí lo está, aunque sea anualmente, el del sector público, que siempre se incluye como pago obligatorio en los sucesivos presupuestos generales del Estado que se aprueban. Son precisamente los trabajadores y trabajadoras del sector privado los que peor viven, son los que sufren precariedad y peores salarios. Y, sin embargo, es a estos trabajadores y trabajadoras a quienes encima se les castiga sin recibir este complemento. Un complemento, el plus de residencia, que se supone ustedes defienden, ¿o no es así? ¿Creen ustedes que el plus de residencia es positivo o acaso opinan como la Confederación de Empresarios? Volvamos a 2024. En esta ocasión, a enero de 2024. Entonces, Ceuta Ya presentó una alegación al decreto de aumento del salario mínimo interprofesional elaborado por el Ministerio de Trabajo. Solicitábamos que el plus de residencia dejase de ser absorbido por el SMI. Es decir, para que todo el mundo me entienda, solicitábamos que si el salario mínimo son 1.200 euros, quien cobra el salario mínimo en Ceuta no perciba 1.200 euros, sino 1.200 euros más el plus de residencia. En definitiva, solicitábamos que el plus de residencia existiese para quienes cobran el salario mínimo, porque, como ustedes comprenderán, decir que el plus de residencia es absorbido es exactamente lo mismo que decir que el plus de residencia queda eliminado. Por cierto, nuestra alegación en ese entonces fue ignorada. Sin embargo, hace unos días el delegado del Gobierno anunció que lo que entonces propusimos efectivamente va a hacerse. Anunció que el plus de residencia va a dejar de ser absorbido por el salario mínimo. Esperamos que esto no se quede en un mero anuncio. Ahora bien, el caso es que la Confederación de Empresarios se pronunció rápidamente al respecto. ¿Y qué es lo que dijo? Pues lo que los empresarios dicen siempre, que se pretende mejorar la vida de la clase trabajadora, que se va a destruir la economía, que eso es inasumible, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la Confederación de Empresarios ha manifestado abiertamente que está en contra de que exista el plus de residencia. Así de claro. Les vuelvo a preguntar. ¿Están ustedes de acuerdo con la Confederación de Empresarios o lo están con los trabajadores del sector privado? Porque no se puede estar con los dos a la vez, ¿eh? Es imposible estar con los dos a la vez.
Es más, no se puede estar con los dos a la vez y, de hecho, ustedes no están con los dos a la vez. Para nada. Ustedes, como siempre, están con los empresarios. Y a los hechos nos remitimos. Cuando se trataba de eliminar cualquier condición para recibir las bonificaciones a la Seguridad Social, a las cuotas empresariales de la Seguridad Social, ustedes se movilizaron. Cuando se trataba de bajar el IPSI al textil, sabiendo que no se iba a dejar de recaudar nada porque el IPSI está compensado por el Estado, ustedes se movilizaron. Se movilizaron ustedes y una mesa de diálogo social que parece más bien la mesa del diálogo empresarial. Y es que cuando se trata de defender un derecho que afecta de manera directa a los y las trabajadoras, la cosa cambia. Y ahí la movilización brilla por su ausencia. Miren, el progresivo desmantelamiento del plus de residencia en el ámbito privado no solo provoca de manera injusta un empobrecimiento de los salarios más modestos, sino que además supone un agravio comparativo respecto al sector público que no encuentra ninguna justificación. Porque es muy legítimo debatir sobre la existencia o no de plus de residencia. Podemos tener ese debate cuando quieran. Ahora bien, lo que no es legítimo en absoluto es que unos, precisamente los que disfrutan de mejores condiciones laborales, lo perciban. Y que otros, precisamente los que padecen las peores condiciones laborales, no lo perciban. Y eso es del todo inaceptable. Es del todo inaceptable que ustedes den la espalda a este asunto, más aún cuando existe un acuerdo plenario que les compromete para luchar porque el plus de residencia sea incluido en el Estatuto de los Trabajadores, para blindar, señor Vivas, este elemento fundamental de nuestro régimen económico y fiscal. Y es por ello que instamos al Gobierno a que enumere en este Pleno todas las acciones, iniciativas y medidas adoptadas para lograr que el plus de residencia sea reconocido por ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferreras. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Y la verdad es que es sorprendente esta interpelación, sobre todo cuando los que se han puesto en contra de los trabajadores normalmente y habitualmente son ustedes. Y a un ejemplo me voy a referir. En cuanto a las bonificaciones a la Seguridad Social, ustedes se han puesto en contra, aunque eso provoca disfunciones y diferencias en los salarios de los trabajadores de las empresas, que algunos cobran el plus de vinculación, que quiero recordar que se puso en la negociación colectiva de esta ciudad gracias a la intervención del presidente Vivas, y otros trabajadores no cobran ese plus de vinculación. Ustedes se han posicionado a favor de la resolución o de la eliminación de las bonificaciones a la Seguridad Social, que ha provocado una disfunción enorme en el mercado laboral, y siguen manteniendo su posición en contra de las bonificaciones a la Seguridad Social que mantiene Ceuta. Mire, usted dice, y ha reiterado, y es una absoluta mentira, que este Gobierno está siempre al lado de los empresarios. No es verdad, es mentira. Es el mismo discurso de siempre de las dos Ceutas al que yo me niego a aceptar, y niego y reitero mi negación a que este Gobierno trabaja siempre para los empresarios. No es verdad. El Gobierno está preocupado por el interés general y por los ciudadanos de Ceuta. Basta ya de decir que los empresarios son los amigos del PP, porque mire, cuando hemos aprobado una rebaja fiscal del IPSI para el sector textil, para los zapatos, para la joyería, para los servicios tecnológicos, más bien para la compra de productos tecnológicos, eso ustedes lo han votado a favor. ¿Por qué? Porque lo que pretendíamos era mejorar, mantener el empleo en Ceuta, que se ha visto muy afectado por el asunto del cierre de la frontera. Y eso que ustedes han apoyado era para que no se destruyera empleo en la ciudad. Y es algo que hemos conseguido entre todos. Esta Asamblea lo ha conseguido. ¿Y por qué? Porque estamos en más de 24.000 afiliados a la Seguridad Social, cifras récord que nunca antes se habían dado en nuestra ciudad. Y eso es gracias a utilizar las ventajas del régimen económico y fiscal de Ceuta. Usted pide
porque usted piensa que nos va a poner contra la pared o que vamos a ser incoherentes, en este caso, con nuestra posición, que nosotros, en este caso, no vamos a apoyar o que no vamos a reiterar, porque ya lo hemos hecho, el apoyo a defender el plus de residencia como un incentivo de la economía de Ceuta, como un incentivo de nuestro régimen económico y fiscal especial. Lo hicimos en el 2024 y lo volvemos a hacer en el 2026. Y desde el 2024 al 2026 han sido muchas las reuniones que se han tenido para intentar conciliar y llegar a un acuerdo entre empresarios y sindicatos. El primero de ellos con ustedes. Con ustedes nos hemos reunido para pedirles si tenían algún estudio de cuál iba a ser el impacto en las empresas, autónomos y pequeños autónomos de nuestra ciudad, pequeñas empresas, de cuál iba a ser el impacto en la economía, en esas empresas de esta medida. Ustedes nos decían, y no es mentira, que era complicado saber cuál podía ser el impacto en las empresas, pequeños autónomos y pequeñas empresas de nuestra ciudad. A partir de ahí y viendo cuál era la petición que ustedes tenían, aclarándolo mucho más allá de lo que nos da tiempo a hacer en el Pleno, nos hemos reunido con los empresarios, con los sindicatos, con asesorías laborales, con empresas que pudieran decirnos cómo podíamos regular en el Estatuto de los Trabajadores esta medida y, sinceramente, llegar a un acuerdo en esa mesa de diálogo social ha sido complicado. Lo hemos llevado en más de 3 ocasiones. Ha estado presente tanto el presidente Vivas como la delegación de Gobierno, por supuesto, la Confederación de Empresarios y las entidades sindicales más representativas. Y no hay acuerdo. Por eso la Confederación de Empresarios ha hecho referencia a ese informe que ha emitido hace breves fechas. Nosotros seguimos trabajando para intentar llegar a acuerdos. Creemos que es la mejor forma de que nuestra economía vaya mejorando sus cifras. Nos ha ido bien hasta la fecha, nos ha ido bien cuando hemos hablado de la frontera, nos ha ido bien cuando hemos hablado de bajar los impuestos a la construcción de vivienda, nos ha ido bien cuando hemos hablado de bajar los impuestos al comercio y vamos a seguir intentándolo porque también estoy convencida de que vamos a lograr la modificación en las bonificaciones a la Seguridad Social para volver al régimen que teníamos anteriormente y también para mejorar el REF en todo lo que tiene que ver con el ámbito tecnológico. Eso va a hacer que la economía de Ceuta mejore y el plus de residencia. Reitero el apoyo del Gobierno de la ciudad a que dentro de la mesa de diálogo social y siempre con acuerdo entre empresarios y sindicatos, que este acuerdo es posible, solo que hay que trabajarlo. Vamos a intentarlo para que sea beneficioso para trabajadores y para empresarios, porque ustedes siempre hablan de los empresarios como los malos de la película. Los empresarios en nuestra ciudad, en el 95% de los casos, estamos hablando de autónomos y pequeñas y medianas empresas, muchas más pequeñas que medianas. Estamos hablando de personas que hacen un enorme esfuerzo por levantar la persiana todos los días. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señora Ferreras, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a intentar seguir el mismo orden en cuanto a la contestación a lo que ha ido diciendo la consejera. Para empezar, ya ha iniciado usted su intervención volviendo a mentir, intentando volver a poner nuestra posición respecto a las bonificaciones a la Seguridad Social como que estamos en contra. Se lo voy a volver a repetir desde la más absoluta calma. Nosotros, nosotras, no estamos en contra. Lo que sí que estamos a favor es de que se apliquen una serie de condiciones. Por ejemplo, que no se pueda despedir, que se tenga que estar en regla con Hacienda, no sé. Cosas que para nosotros, para nosotras, son básicas. No hemos dicho en ningún momento que estemos en contra de las bonificaciones a la Seguridad Social. Desde la más absoluta calma se lo vuelvo a repetir. Pero allá usted. Siga mintiendo las veces que haga falta, que desde la más absoluta calma se lo volveré a responder. Dicho esto, habla usted de un estudio sobre el impacto
Ahí ha vuelto a mentir, porque nosotros no le dijimos en ningún momento que no tuviésemos capacidad. No, es que no es nuestra tarea hacer un estudio sobre el impacto de esto. No es nuestra tarea. Pero es que, además, esa no es la cuestión. Vamos a partir de la base de que se supone que ustedes están a favor de que los trabajadores y trabajadoras reciban el plus de residencia. ¿Para qué hace falta un estudio? Que a lo mejor lo mismo es que ustedes no están tan a favor, ¿no? Porque el 80% de su intervención lo ha empleado para defender con vehemencia precisamente esos asuntos que afectan directamente a los empresarios. Pero cuando le ha tocado defender la posición del Gobierno respecto al plus de residencia para los y las trabajadoras del sector privado, que si hace falta un estudio, que si hace falta un acuerdo, que si se está intentando que entre... Pues prácticamente lo que yo le he dicho en mi primera intervención, que ustedes salen prestos a defender los asuntos que tienen que ver con los empresarios, además con los empresarios amigos del Partido Popular, se lo voy a volver a repetir por mucho que a ustedes les enfade, pero siempre la boca chica cuando se trata de defender a los y las trabajadoras. Siempre se sitúan de perfil, porque al final, si le hago un resumen de lo que usted me ha dicho, es que no han hecho absolutamente nada a este respecto. Que los empresarios han dicho que están en contra. ¿Qué acuerdo quieren ustedes? Es que en este asunto, de verdad se lo digo, o están con uno o están con los otros. Es sencillo. ¿Ustedes están a favor de que los y las trabajadoras del sector privado perciban el plus de residencia? Es que ahí las dos ceutas no lo decimos nosotros, lo dicen los datos. Los datos. Lo dice su propio discurso. Repito, en su intervención sobre el plus de residencia, usted ha empleado más tiempo en defender las bonificaciones a la seguridad social de los empresarios que a defender su postura respecto al plus de residencia en los y las trabajadoras del sector privado. Y ahí ya queda claro que las dos ceutas las generan ustedes, que las dos ceutas las ha generado 25 años de políticas del Partido Popular, 25 años de gobierno del señor Vivas, no nosotros. Creo que era muy sencillo explicar qué es lo que han hecho ustedes para que este derecho de los y las trabajadoras del sector privado, que además es un acuerdo plenario de hace 1 año y medio, quede recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Y no han hecho absolutamente nada. Nada. Nuevamente, situarse del lado de los empresarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ferreras. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a intentar ser lo mismo de tranquila que ha sido la señora Ferreras en su explicación, para ver si así se me entiende mejor. He dicho, dice la señora Ferreras, diga usted si apoya la aplicación del plus de residencia a los trabajadores de la empresa privada y que se incluya en el Estatuto de los Trabajadores. Le reitero, como ya hice en el año 24, como he hecho hace unos minutos, que sí, que el Grupo Parlamentario Popular apoya, sí, apoya la inclusión del plus de residencia como un incentivo de nuestro régimen económico fiscal especial. Así de sencillo. Sí, ese y sí. Lo reitero muchas veces por si no queda claro. Sí. Sí. Por otra parte, no han hecho nada. Le he dicho, hemos llevado a mesa de diálogo social todas las veces que la mesa se ha reunido este asunto, para intentar consensuar una postura, para intentar consensuar cómo se puede aterrizar el incremento de coste que esto puede suponer para las empresas. Porque lo que queremos, y ya le decía antes, es que
Esto, si afecta al 95% del tejido productivo local, autónomos y pequeñas empresas, que sea de una manera que no nos carguemos a las pequeñas empresas y autónomos de Ceuta, porque los costes sean inasumibles para ellas. Creo que es entendible también, ¿no? Intentar consensuar una postura, intentar mediar para apoyar, por supuesto, a los trabajadores, pero también apoyar a los autónomos y pequeñas y medianas empresas. Que ustedes dicen que no nos posicionamos al lado de los trabajadores, y yo le pongo como ejemplo, no es que haya utilizado las bonificaciones de la Seguridad Social para escabullirme del debate, utilizo las bonificaciones a la Seguridad Social para poner de manifiesto las incoherencias a las que ustedes se enfrentan continuamente, porque, por una parte, no apoyan las bonificaciones y el plus de vinculación, que supone un 8% de incremento de los salarios de los trabajadores, no lo apoyan y ahora nos quieren poner a nosotros en el escenario de que no apoyamos a los trabajadores porque no apoyamos el plus de residencia. En fin, que como de incoherencia está lleno su discurso, reitero, ¿apoyan ustedes que se incluya el plus de residencia en la negociación colectiva o en el Estatuto de los Trabajadores? Sí. Gracias, señor presidente.